En una tranquila cena familiar, mi yerno me sirvió veneno. No solo quería que me fuera. Luego sobornó a mi médico para que terminara el trabajo. Al despertar, simplemente sonreí. El juego había comenzado. Cuando la policía se lo llevó, parecía sorprendido, pero sabía lo que vendría después. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde la escuchas. Un latido sordo resonó tras los ojos de Arthur Miller, un latido persistente y rítmico que lo sacó lentamente del abismo. Sintió una suave presión bajo él, un aroma fresco y desconocido en el aire, un marcado contraste con la comodidad familiar de su propia cama. Sus párpados se agitaron, un esfuerzo pesado y laborioso, y finalmente se abrieron para revelar una luz fluorescente cegadora. Era demasiado brillante, demasiado clínico, un asalto brutal a los sentidos que se sentían vulnerables. Sobre él, una danza caótica de cables, tubos y un pequeño e insistente monitor puntuaban el silencio estéril con su pitido rítmico. Estaba a la deriva, sin ataduras, flotando en un vacío desconcertante, hasta que una voz suave finalmente lo alcanzó, un salvavidas en la niebla. «¿Señor Miller? ¿Me oye, señor Miller?» Arthur, o Art, como él prefería, emitió un débil gemido. Sentía la garganta como papel de lija. Una figura se materializó sobre él, un rostro amable enmarcado por cabello oscuro y gafas. El doctor Elias Vance, según la etiqueta de su impecable bata blanca. «Bienvenido de nuevo, señor Miller». «Señor Miller», dijo el doctor. El Dr. Vance, con una leve sonrisa. «Nos dio un buen susto. Lleva 3 días con nosotros en el Hospital Universitario Emory, inconsciente desde su ingreso. No responde. 3 días. Inconsciente». Las palabras le resultaban extrañas, distantes. Art intentaba reconstruir los fragmentos de su memoria, como cristales rotos. Cenaron, una tarde tranquila en su casa. Su hija, Eleanor, su querida Ellie, había estado allí, radiante con un vestido nuevo verde esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos. Su marido, Brandon Hayes, había estado inusualmente atento, incluso solícito, cortando el filete favorito de Art con un floreo casi teatral. Se habían reído, hablado de la floreciente carrera de Ellie, de la búsqueda perpetua de Brandon por la próxima gran estrella. Y entonces, ¿qué? Un escalofrío repentino, un vértigo, el suelo subiendo a su encuentro en una oscuridad abrupta y aterradora. Nada después de eso, hasta ahora. «¿Qué pasó?», preguntó Art con voz áspera y seca. La expresión del Dr. Vance se volvió seria. Su tono pasó de tranquilizador a serio. Tomó un portapapeles y repasó las notas con la mirada. «Señor Miller, nuestros informes toxicológicos confirmaron la presencia de aconitina en su organismo, una potente neurotoxina de acción rápida». Hizo una pausa para asimilar las palabras. Probablemente se ingirió durante una comida. Veneno. La palabra golpeó a Art como un golpe físico, un terror gélido que se le metió en los huesos. Su mano se aferró instintivamente a la barandilla de la cama, el metal frío e inflexible contra su palma. No fue un accidente, no fue un golpe repentino. Alguien lo había hecho. Alguien había intentado matarlo intencionalmente. ¿Quién? ¿Por qué? Su mente daba vueltas, un torbellino de incredulidad y terror. Intentó alcanzar la mesita de noche, buscando su teléfono. Una necesidad desesperada de llamar a Ellie, de oír su voz, de asegurarse de que estaba a salvo, de comprender. Pero el Dr. Vance lo interceptó con suavidad, poniéndole una mano en el brazo. «Hay algo más que debe saber, señor Miller, antes de contactar con nadie». Los ojos del Dr. Vance tenían una seriedad profunda e inquietante. Su yerno, Brandon Hayes, nos visitó ayer. Art frunció el ceño, un destello de esperanza, luego confusión. ¿Brandon? ¿Por qué no habría estado Brandon aquí ya? ¿Por qué era esto un secreto? El señor Hayes, continuó el doctor Vance, con voz cuidadosamente neutral, se acercó a mí en confianza. Me ofreció $15,000 en efectivo. La mirada del doctor se cruzó con la de Art, firme. Me pidió que le administrara una inyección de succinilcolina, un potente paralizante. Sus palabras fueron, y cito textualmente, para acabar con su sufrimiento de forma rápida y silenciosa. Art sintió que la sangre le abandonaba el rostro y el corazón le martilleaba las costillas.
El mundo parecía inclinarse sobre su eje. ¿Brandon? ¿El Brandon de Ellie? ¿El hombre que se había sentado a su mesa, había comido su comida y se había casado con su hija? Era insondable, monstruoso. El doctor Vance tomó su tableta y buscó un archivo. Cuando expresé mi preocupación, se inquietó e insistió en que era lo que usted habría deseado. Incluso me entregó un vial sellado, explicándome que lo había adquirido para este propósito. Giró la tableta, mostrando a Art una imagen cruda y clínica, un pequeño vial de vidrio con un líquido transparente en su interior y una etiqueta impresa con precisión. El nombre del medicamento, la dosis, el sello del fabricante. Sin duda, era real. Confirmaba la intención premeditada y despiadada de Brandon. No solo intentaba borrar sus huellas, intentaba terminar el trabajo. Inmediatamente denuncié el soborno y la inquietante petición del señor Hayes a la seguridad del hospital y al Departamento de Policía de Atlanta, declaró el doctor Vance con voz firme. Fue arrestado poco después. Arrestaron a Brandon. Las palabras resonaron en la mente de Art, no con alivio, sino con una claridad escalofriante. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen horrorosa. El prolongado desempleo de Brandon, sus constantes solicitudes de préstamos, que nunca devolvía, el sutil resentimiento subyacente que Art había percibido a veces, su propia y cuantiosa herencia, destinada principalmente a Ellie, pero que Brandon inevitablemente controlaría. Todo encajó. No era solo desesperación, era una conspiración calculada, codiciosa y absolutamente despiadada. Miró al médico, con una extraña y renovada determinación apoderándose de él, dejando atrás el miedo y la conmoción inicial. Ellie, su hija. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué le haría esto? No podía contactarla ahora, no hasta que tuviera la mente más despejada, no hasta que comprendiera la magnitud de la traición. Su mente, antes nublada por la droga y el trauma, comenzó a agudizarse, cada pensamiento claro y preciso. Pensó en sus primeros días construyendo su imperio de restaurantes desde cero, la competencia feroz, las maniobras estratégicas necesarias para sobrevivir y prosperar. Se había enfrentado a innumerables tiburones en su vida. Pero esto era diferente. Esto era familia. Esto era personal. Brandon Hayes había cometido un grave error. No solo había envenenado a Art Miller, había despertado al dragón dormido. Los siguientes 7 días transcurrieron entre una confusión de rutinas médicas y una recuperación lentísima. Sin embargo, Art no solo se recuperó físicamente. Su mente, más aguda que nunca, planeaba meticulosamente cada escenario imaginable, cada posible obstáculo, cada paso necesario. Escuchó a las enfermeras, sonrió cortésmente a los médicos, pero en su interior se avecinaba una tormenta, una determinación fría y calculadora forjada en el crisol de la traición. Ya no era solo un paciente en recuperación, era un hombre preparándose para la guerra. La mañana de su alta, la detective Olivia Reed, una mujer de mirada penetrante e inteligente y actitud sensata, lo recibió en su habitación del hospital. Sostenía un fajo de papeles, sus formularios de alta. «Señor Miller, puede irse a casa», dijo con voz nítida. «Solo necesito su firma». Empujó un bolígrafo sobre la mesa. «También hay algo que debería saber. Brandon Hayes pagó la fianza ayer». Art hizo una pausa, con la mano suspendida sobre el formulario. «¿Fianza? ¿Cuánto?» $50,000, respondió el detective Reed, observándolo de cerca. Art sintió una punzada de sorpresa, que disimuló rápidamente. Brandon no tenía esa cantidad de dinero. Nunca la tenía. «¿Quién lo pagó?», preguntó con voz tranquila, sin delatar nada. La mirada del detective Reed se suavizó casi imperceptiblemente. «Su hija, Eleanor, de una cuenta conjunta que comparte con usted». Una cuenta conjunta. Su dinero. La comprensión fue un trago amargo. Ellie, su dulce e inocente hija, sin saberlo, había financiado la liberación de su esposo, usando la misma riqueza por la que él había intentado asesinar a su padre. La ironía fue un cruel giro de cuchillo. Art firmó el formulario de liberación con pulso firme, sin temblor. Sostuvo la mirada del detective Reed. «Estoy listo para testificar, detective, cuando me necesite». Las palabras fueron pronunciadas con una intensidad serena
que no dejaba lugar a dudas sobre su determinación. El viaje en taxi a casa fue una experiencia extraña, casi surrealista. Las calles familiares de Atlanta, el tráfico bullicioso, los imponentes rascacielos, todo parecía pasar flotando ante él como si estuviera viendo una película. Eran las mismas calles, pero él no era el mismo hombre. Su realidad había sido alterada irrevocablemente, contaminada por el veneno que casi le costó la vida y por el veneno de la traición que se había infiltrado en su familia. Cuando el taxi llegó a su casa, un escalofrío de aprensión, rápidamente reprimido, lo recorrió. Ellie y Brandon esperaban en la puerta, fingiendo preocupación. Ellie, pálida y preocupada, corrió hacia él con los brazos abiertos y un sollozo ahogado. «¡Papá! ¡Ay, papá! Gracias a Dios que estás en casa». Pero Art alzó una mano severa, una barrera silenciosa entre ellos. No se atrevía a abrazarla, todavía no. No cuando la certeza de la maldad de Brandon y su involuntaria complicidad le atormentaban. Pasó junto a ella, recorriendo con la mirada a Brandon, que estaba a pocos metros de distancia, con una sonrisa nerviosa y conciliadora en el rostro. «Art, amigo, ha sido un terrible malentendido», empezó Brandon, con una voz que rezumaba falsa sinceridad. «Puedo explicarlo todo. Han tergiversado mis palabras, la policía». Art se detuvo y se giró lentamente para encarar a su yerno. Su voz era baja, carente de emoción, pero con una resolución escalofriante que interrumpió a Brandon a media frase. «No me hables. No te acerques. Apártate de mi camino». Cada palabra era como un cuchillo afilado, pronunciada con precisión quirúrgica. Los evitó a ambos y se dirigió directamente a su estudio, el santuario donde había pasado incontables horas construyendo su imperio y planeando su futuro. Tras él, oyó las súplicas apagadas de Ellie, sus preguntas desesperadas, pero las ignoró. La gruesa puerta de roble se cerró con un golpe sordo, encerrándolo. Oyó sus golpes frenéticos, su voz llorosa, pero endureció su corazón. Ahora no. Necesitaba pensar. Necesitaba actuar. Su mirada se posó en un viejo libro encuadernado en cuero en su estantería. Su testamento. Lo sacó, sintiendo el familiar aroma a papel viejo. Hojeando las páginas, sus ojos recorrieron las cláusulas cuidadosamente redactadas. Todas sus posesiones, todo su patrimonio, eran legadas a Ellie. Había querido cuidar de ella, asegurar su seguridad financiera mucho después de su muerte. Pero ahora, con Brandon en el panorama, casado con Ellie, sus intenciones eran tergiversadas. Bajo las leyes de comunidad de bienes, gran parte de lo que estaba destinado a Ellie pasaría a ser, en efecto, propiedad de Brandon por poder. La ironía era asfixiante. Luego, abrió sus extractos bancarios en la computadora, con los dedos sobre el teclado. Revisó las transacciones, con una lúgubre certeza creciendo en su estómago. Ahí estaba. Una transferencia. Exactamente $50,000, debitados de su cuenta conjunta, la que Ellie administraba para los gastos de la casa y que él reponía regularmente. La fianza de Brandon. Confirmada. Abrió una hoja de cálculo aparte, calculando meticulosamente su patrimonio neto total. Los restaurantes, los bienes raíces, las carteras de inversión, todo sumaba poco más de $2 millones. Una suma considerable. Más que suficiente para proporcionar un motivo profundo a un hombre como Brandon, un hombre que siempre había buscado la salida fácil, un hombre consumido por la avaricia. La claridad era escalofriante. Brandon no solo había visto una oportunidad, había orquestado un complot a sangre fría para apoderarse de todo. Trabajó hasta la madrugada. El único sonido era el suave zumbido de su ordenador y el ocasional golpe sordo que provenía de la puerta, donde Ellie probablemente se había dado por vencida. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, buscando abogados especializados en herencias, especializados en testamentos impugnados, o fraude de herencias. Encontró un nombre que le llamó la atención: la señora Lena Chen, socia de un importante bufete de abogados de Atlanta, conocida por su perspicacia legal y sus tácticas agresivas. Exactamente a la 1:40 M. redactó un correo electrónico urgente. El asunto era contundente, directo, carente de emoción. Alguien intentó matarme por mi herencia. Pulsó,
Enviar. Se recostó en su silla, con el peso de los últimos días sobre él, pero no había miedo ni arrepentimiento, solo una fría e inquebrantable determinación. Mañana, susurró en la silenciosa habitación, con voz apenas audible. Esto cambia, todo cambia. Los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de suaves tonos naranja y rosa cuando el teléfono de Art sonó con un correo electrónico entrante. Era de la señora Lena Chen. Su respuesta fue concisa y profesional, pero transmitía una urgencia similar a la suya. Señor Miller, he revisado su correo electrónico. Este es un asunto extremadamente serio. He tenido tiempo libre en mi agenda de la tarde. Por favor, venga a mi oficina hoy a las 2 p.m. Mi dirección está en mi firma. Necesitamos actuar con rapidez. Art sintió una oleada de satisfacción sombría. Había encontrado a la persona indicada. Se levantó de su silla de estudio. Su cuerpo aún protestaba por el trauma sufrido. Las sábanas limpias y el ambiente estéril del hospital habían hecho poco por sanar las heridas emocionales. Pero su recuperación física avanzaba. Fue al baño, abrió la ducha y dejó que el chorro caliente lo envolviera en una cascada, eliminando no solo el persistente olor a antiséptico, sino también, esperaba, parte del temor que lo impregnaba. Mientras se afeitaba, se vio reflejado en el espejo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, un claro testimonio de su experiencia cercana a la muerte. Parecía frágil, vulnerable. Una idea surgió en su mente. Esa fachada de debilidad, la de un hombre que aún se recuperaba de un ataque devastador, podía ser una herramienta poderosa. Decidió usarla a su favor. Vestido con un atuendo cómodo pero respetable, bajó las escaleras. El aroma a café recién hecho y a algo salado flotaba desde la cocina. Ellie salió, con los ojos enrojecidos y una sonrisa forzada. «Papá, por fin saliste del estudio. Estaba muy preocupada», dijo con la voz temblorosa. «Te preparé el desayuno. Tu plato favorito, huevos revueltos con cebollino». Señaló la mesa, que tenía un plato. Art se detuvo al pie de las escaleras, manteniendo una distancia prudente. «Gracias, Ellie, pero no tengo tiempo. Tengo que hacer unos recados urgentes». Su voz era monótona, carente de la calidez habitual que reservaba para su hija. El rostro de Ellie se ensombreció y su sonrisa se desvaneció. «¿Recados? Pero acabas de llegar del hospital. Necesitas descansar». «Estoy bien», respondió Art con un tono indiscutible. Tomó las llaves del coche y la cartera del gancho junto a la puerta. «Vuelvo más tarde». Salió. La puerta principal se cerró suavemente tras él, dejando a Ellie sola en la casa silenciosa. Al sacar su Lexus de la entrada, miró por el retrovisor. Ellie estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viéndolo marchar, con una expresión desconcertada y ansiosa en el rostro. Bien, pensó, que se lo preguntara, que se preocupara. La incertidumbre sería su primera experiencia con la nueva realidad. La oficina de la señora Lena Chen en Midtown Atlanta era un testimonio de la sobria elegancia moderna. Suelos de hormigón pulido, arte minimalista y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su presencia era igualmente imponente, aguda, atenta, e irradiaba un aura de inquebrantable competencia. Art relató todo el calvario, empezando por la tranquila cena de esa noche, la repentina oscuridad, la aterradora revelación del doctor Vance sobre la aconitina. Detalló la insidiosa oferta de Brandon de succinilcolina para terminar el trabajo, la foto del vial, el arresto posterior y el amargo descubrimiento de que la fianza de Brandon había sido pagada de su propia cuenta conjunta, por Ellie. Luego expuso su testamento actual, el que le dejaba todo a Ellie, haciéndolo vulnerable a Brandon. La señora Chen escuchaba con expresión indescifrable, interviniendo solo con preguntas precisas y aclaratorias. Cuando Art terminó, se recostó en su silla. Un silencio reflexivo llenó la sala. «Señor Miller», comenzó con voz tranquila y mesurada. «Dadas las circunstancias, su testamento actual representa un lastre. Le abre las puertas al señor Hayes, a través de su hija, para acceder a su patrimonio. Para salvaguardar plenamente sus bienes y garantizar que se cumplan sus deseos, le recomiendo encarecidamente establecer un fideicomiso revocable en vida». Art asintió, familiarizado con el concepto. ¿Un fideicomiso impediría que Brandon se apropiara de nada?
¿Incluso después de mi muerte? Exactamente, confirmó la señora Chen. Un fideicomiso revocable en vida le permite mantener el control total de sus bienes durante su vida. Puede modificarlo o revocarlo en cualquier momento. Tras su fallecimiento, los bienes del fideicomiso evitan por completo el trámite del tribunal sucesorio. Esto significa que no están sujetos a registro público, se distribuyen directamente a los beneficiarios que usted haya elegido y están protegidos de posibles impugnaciones, incluso de un cónyuge o familiar descontento que intente impugnarlos. Hizo una pausa, con la mirada fija. Incluso si su fallecimiento se produjera de forma natural en el futuro, impediría cualquier acceso inmediato a sus bienes por parte del señor Hayes a través de la señora Hayes, protegiendo así eficazmente su legado de sus intenciones depredadoras. ¿Qué tan rápido puede pasar esto?, preguntó Art, con una sensación de urgencia que lo impulsaba. Necesitaba asegurarlo. Ya. La señora Chen sonrió levemente. El documento del fideicomiso puede redactarse y firmarse hoy mismo. El proceso de transferir todos sus activos, bienes raíces, cuentas bancarias, carteras de inversión, al fideicomiso, tomará aproximadamente 2 semanas, suponiendo que tengamos toda la documentación necesaria. Mencionó una cifra. El costo total de establecer el fideicomiso y gestionar la transferencia de activos será de $8.500. Art no dudó. Dalo por hecho. Hablaron sobre los beneficiarios. Art pensó en Sarah, su difunta esposa, y su valiente y desgarradora lucha contra el cáncer. Su testamento original trataba sobre Ellie. Este fideicomiso, sin embargo, era un desafío, un legado y un homenaje discreto y personal. Quiero que la Sociedad Americana del Cáncer, capítulo de Georgia, sea designada como única beneficiaria después de mi muerte, declaró Art con voz firme. Un discreto homenaje a Sarah y un conmovedor mensaje para Brandon. Escribió el cheque por $8.500 en ese mismo instante, con la pluma deslizándose suavemente sobre el papel. Era más que un simple honorario legal. Era el primer paso decisivo en su intrincada estrategia. Una declaración de guerra. Al volver a casa, la casa estaba en silencio. Ellie estaba en la cocina, con un tazón humeante de sopa de pollo en la encimera. «Papá, preparé tu favorita. Igual que mamá», dijo con voz suave y suplicante. Art la miró. La miró de verdad. Vio preocupación, desesperación, incluso un atisbo de miedo en sus ojos. Pero no vio culpa, ni una comprensión genuina del abismo al que Brandon los había arrastrado. Sintió una punzada de pena por su hija, pero el acero que había forjado en su interior se mantuvo firme. Tomó el cuenco, murmurando un agradecimiento. Durante las 2 semanas siguientes, mantuvo su fachada de inválido en recuperación, refugiándose en su estudio, fingiendo agotamiento, mientras trabajaba sistemática y discretamente con la oficina de la señora Chen, transfiriendo todos sus bienes al fideicomiso recién creado. Desde la seguridad de su estudio cerrado, el juego había comenzado. Las 2 semanas siguientes fueron una danza orquestada de engaños y meticulosas maniobras financieras. Desde la seguridad de su estudio, Art inició la transferencia sistemática de su imperio. Inició el proceso con sus cuentas financieras en Regions Bank y Fidelity. Cuando Ellie le preguntaba ocasionalmente sobre su prolongado aislamiento, ofrecía vagas explicaciones sobre mantenimiento financiero rutinario y la necesidad de ordenar sus asuntos tras su enfermedad. Hablaba en voz baja por teléfono, gestionando el papeleo complejo y las llamadas de verificación con la eficiencia de quien había creado y gestionado un negocio multimillonario. Ellie y Brandon, absortos en sus propias preocupaciones, permanecieron felizmente ajenos al intrincado entramado legal que se tejía a su alrededor. El paso más significativo y público fue la transferencia de la escritura de su casa. Requirió un viaje físico a la oficina del registro civil del condado de Fulton. Art había previsto conducir él mismo, pero justo cuando estaba a punto de irse, Brandon, siempre oportunista, apareció con las llaves en la mano. «Art, amigo, aún no te ves del todo bien», dijo Brandon con una sonrisa solícita en los labios. «Déjame llevarte. La familia cuida de la familia, ¿no?» Art sintió una fría oleada de repulsión, pero asintió, con una leve y calculada sonrisa dibujada en sus labios. «Eso sería de gran ayuda, Brandon. Gracias».
Se subió al asiento del copiloto del destartalado sedán de Brandon, con la camaradería forzada como un amargo sabor de boca. En el coche, Brandon se lanzó a un monólogo incoherente sobre lo mucho que él y Ellie se habían preocupado, sobre su arrepentimiento por cualquier malentendido en el hospital, intentando tejer una narrativa de preocupación y reconciliación. Art solo emitió gruñidos evasivos, con la mirada fija en el paisaje urbano de Atlanta, con la mente ya 3 pasos por delante. En la oficina del registrador, Art dejó a Brandon en el coche, indicando que prefería gestionar el papeleo solo debido a su carácter personal. Entró por la puerta, con una misión en mente. La secretaria, una mujer cansada de mirada amable, tramitó el documento con rapidez. Propiedad del fideicomiso revocable en vida Arthur Hoyt Miller, decía la nueva escritura, clara e inconfundible. Con vigencia inmediata. Ahora era un registro público, inamovible, una declaración silenciosa de su intención. Durante esas 2 semanas, Art observó a Brandon y Ellie. Notó las discusiones en voz baja que cesaban bruscamente cada vez que él entraba en una habitación. Vio cómo la mirada de Brandon, inquieta y nerviosa, seguía sus movimientos, intentando medir su fuerza, su determinación. Ellie, en cambio, parecía atrapada en un estado de ansiedad perpetua, como una frágil mariposa revoloteando entre su padre y su esposo, ajena a las corrientes más profundas que los arrastraban a todos. Finalmente, llegó el correo electrónico de la señora Lena Chen. El asunto: confirmación de la finalización del fideicomiso. Cada activo, cada dólar, cada propiedad, incluida su querida casa, estaba ahora asegurado dentro del fideicomiso revocable en vida Arthur J. Miller. Inaccesible. Para Brandon. Art cerró su portátil, invadido por una silenciosa sensación de triunfo. La primera fase estaba completa. Momentos después, sonó su teléfono. Era la señora Chen. «Señor Miller», dijo, con un dejo de diversión en su voz, «pensé que le interesaría saber algo. Una firma de investigación privada contactó con nuestra oficina la semana pasada para intentar realizar una verificación de antecedentes detallada y costosa». Los labios de Art se curvaron en una sonrisa depredadora. «Brandon, supongo». «Sin duda», confirmó. «Parece que se está poniendo nervioso». Esa noche, llamaron vacilantemente a la puerta del estudio de Art. Brandon. Art lo estaba esperando. «¿Art? ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar de hombre a hombre. Solo para aclarar las cosas. ¿Sabes?» La voz de Brandon era inusualmente apagada. Art abrió la puerta, retrocediendo para dejarle entrar. Se acomodó en su gran sillón de cuero detrás del escritorio, indicándole a Brandon que se sentara enfrente. Brandon se removió inquieto, y luego se lanzó a su actuación ensayada. Empezó con una historia enrevesada sobre el hallazgo del frasco de succinilcolina en el garaje, una reliquia de un viejo proyecto, y cómo lo había llevado al hospital presa del pánico, genuinamente preocupado por la salud de Art. Afirmó que el Dr. Vance había malinterpretado completamente sus intenciones, tergiversando sus palabras, malinterpretando su frenética oferta de dinero como un soborno en lugar de un intento desesperado por asegurar que Art recibiera la mejor atención. Art escuchó, con el rostro como una máscara de educada indiferencia y la mirada firme. Dejó que Brandon tejiera su red de mentiras. Cada palabra era una nueva crítica a su carácter. Cuando Brandon finalmente hizo una pausa, con una sonrisa forzada en el rostro, Art simplemente dijo, con voz tranquila pero firme, «Estás mintiendo, Brandon». La frágil fachada se quebró. Brandon entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. «¿Mentir? Art, ¿cómo puedes decir eso? Después de todo, solo intento arreglar las cosas». Su voz empezó a elevarse, dejando entrever la desesperación. Art lo interrumpió. «Intentaste envenenarme. Cuando eso no funcionó, intentaste sobornar a mi médico para que terminara el trabajo. No hay ningún malentendido, Brandon. Solo es tu avaricia». Acorralado, la actitud de Brandon cambió, y su apaciguamiento se convirtió en una agresión apenas disimulada. «Bien, cree lo que quieras, pero no creas que puedes simplemente sacarme de la vida de Ellie, ni de lo que nos pertenece por derecho. Lucharé contra ti, Art, lucharé contra cualquier cambio. Eres un anciano. Has pasado por un trauma. Ningún tribunal del país te creerá en tu sano juicio ahora mismo.
Art permaneció en silencio, inmóvil. Tomó su cuaderno encuadernado en cuero y sacó su preciada pluma Montblanc. Con trazos precisos y pausados, escribió un solo número en una página en blanco. Luego, sin decir palabra, deslizó el cuaderno por el escritorio de caoba pulida hacia Brandon. La cifra, cruda e implacable, apareció ante los ojos de Brandon. 252. Mal. Esta historia apenas comienza, y no creerás lo que sucederá después. No te pierdas ni un solo detalle mientras se revela la verdad. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien a quien le gusten las historias apasionantes y suscríbete para enterarte del desarrollo de esta dramática saga. La mirada de Brandon se fijó en la cifra que Art había escrito. 252.000. Su mano temblaba ligeramente al tomar la libreta de cuero y volver a dejarla sobre el escritorio de caoba pulida. Su rostro, normalmente una máscara de fingido encanto o una arrogancia apenas disimulada, era ahora un lienzo de confusión y miedo. ¿Qué es esto, Art?, balbuceó, y su voz perdió su anterior bravuconería. La voz de Art era monótona, carente de emoción, un contrapunto escalofriante al creciente pánico de Brandon. «¿Cuánto me debes, Brandon?». Brandon tartamudeó, buscando una explicación. «¿Te debo? Art, vamos, somos familia. Nunca pediste alquiler. Esto es una locura». Art se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. «No, Brandon, lo loco es que un hombre adulto viva en mi casa sin pagar alquiler durante 5 años. Esta casa se alquila por $4.200 al mes. Haz las cuentas». Dejó que el silencio flotara en el aire, dejando que las cifras se asimilaran, el innegable peso de la deuda oprimiendo a Brandon. El rostro de Brandon se contorsionó, una mezcla de indignación y desesperación. «No es justo. Nunca dijiste nada. Nos dejaste quedarnos aquí. Y pagaste mi generosidad intentando enterrarme», replicó Art, en voz aún baja, pero con un tono cortante que atravesó la bravuconería de Brandon. «Tienes 60 días, Brandon. 60 días para pagar esa deuda en su totalidad. De lo contrario, tú y Eleanor deben mudarse. Busquen otro lugar donde vivir». Brandon prácticamente saltó de la silla. «¿60 días? ¿Estás loco? No tengo esa cantidad de dinero. Nadie tiene ese dinero por ahí». Su voz se elevaba, rozando la histeria. En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe y Eleanor entró corriendo, con el rostro enrojecido y los ojos abiertos de par en par por la alarma. Debió de oír los gritos de Brandon. «Papá, ¿qué pasa? Brandon, ¿qué hiciste?», preguntó, mirando frenéticamente a los dos hombres. Brandon, viendo la oportunidad de hacerse la víctima, se volvió hacia Ellie, con la voz ahora en un lamento dramático. «Tu padre se ha vuelto loco. Nos quiere $250,000 o nos echa. Su propia hija, en la calle, sin hogar», exageró desmesuradamente, pintando a Art como el villano. Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, con lágrimas en los ojos al mirar a Art. Su expresión era una mezcla de angustia y acusación. «Papá, ¿cómo puedes? Después de todo lo que has pasado, ¿cómo puedes ser tan cruel?». Art se levantó lentamente de su silla, rodeando el escritorio. Se detuvo a 1 metro de su hija, con la mirada fija en ella, ignorando por completo la teatralidad de Brandon. Su voz, al hablar, era serena, escalofriantemente precisa, atravesando el caos emocional que Brandon había creado. «Eleanor», empezó, «tu marido intentó asesinarme 2 veces». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Ellie se estremeció como si la hubieran golpeado, con la respiración entrecortada. Art continuó, sin apartar la mirada de la de ella. «Primero, con veneno de aconitina, en mi propio comedor, en una cena que preparaste. Eso fue lo que me dejó en coma durante 3 días. Y luego, cuando no funcionó, fue al hospital e intentó sobornar al doctor Vance para que me inyectara un paralizante, succinilcolina, para acabar con mi sufrimiento. Tenía el vial listo, Eleanor, premeditado». El rostro de Ellie se desdibujó y bajó la mirada. Lo sabía. Tenía que saberlo. La verdad era cruda, brutal e imposible de negar. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Brandon. Art asestó el golpe final y demoledor. Y luego,
Cuando lo arrestaron por intentar terminar el trabajo, tú, mi propia hija, pagaste su fianza de $50.000. Con mi dinero, de nuestra cuenta conjunta. Eleanor se quedó paralizada, cabizbaja, incapaz de sostener su mirada. La verdad, en su cruda e implacable realidad, finalmente había caído sobre ella. Ya no podía negarla, ya no podía esconderse tras las mentiras de Brandon. La voz de Art era tranquila, pero rotunda. Tienes 60 días. Encuentra el dinero, Eleanor, o busca otro lugar donde vivir. Es más tiempo del que me dio Brandon. Pasó junto a ambos, dejándolos atónitos y en silencio en su estudio, con el eco de sus palabras flotando en el aire. No miró atrás. Fue directo a la habitación de invitados, una en la que no había dormido en años. Cerró la puerta con llave. Por primera vez en semanas, Art Miller durmió profundamente, sin la carga de su secreto, reemplazada por la triste satisfacción de haber puesto en marcha su plan. A la mañana siguiente, Eleanor, con aspecto demacrado y completamente derrotado, encontró a Art en la cocina, preparando café. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el rostro pálido. «Papá», empezó con voz ronca, «tenemos que hablar de esto. ¿60 días? Imposible. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero?» Art se giró con una taza de café negro en la mano. Su mirada era firme, inquebrantable. «Eleanor», dijo con voz serena, «te exijo ese dinero porque tu marido intentó matarme, y tú lo ayudaste a salir libre. No había margen para la negociación, ni para la discusión. La Guerra Fría había comenzado oficialmente. Esa misma tarde, Art llamó a la señora Lena Chen. Le explicó la situación, la deuda y el ultimátum que les había dado a Brandon y Eleanor. Sin dudarlo, la señora Chen aceptó. Al final de la tarde, se redactó un pagaré formal, legal y riguroso, que detallaba la deuda de $250.000, el plazo de pago de 60 días y las consecuencias del impago. Exactamente a las 7 p.m. sonó el timbre. Era la asistente legal de la señora Chen, una joven con un maletín y un sello notarial, lista para oficiar el lúgubre proceso. Art la condujo a la mesa de la cocina, donde Brandon y Eleanor ya estaban sentados, con una mezcla de aprensión y desafío en sus rostros. Art colocó el documento en el centro de la mesa. «Esto es un pagaré», explicó con voz serena y sin emoción. «Formaliza la deuda. Lo firmas y tienes 60 días para pagar los $252.000 en su totalidad, o desalojas la propiedad». Hizo una pausa, recorriéndolos con la mirada. «No lo firmes, y presentaré los documentos de desalojo ante el condado mañana por la mañana, con efecto inmediato». Brandon soltó una risa amarga. «Menuda opción, Art. ¿De verdad nos estás dando opciones ahora?» Art le devolvió la mirada. «Tengo más opciones de las que me diste cuando envenenaste mi cena, Brandon». Eleanor, que había estado mirando el documento en silencio, lo apartó de la mesa con manos temblorosas. Las lágrimas le corrían por el rostro. «¿Cómo puedes hacer esto, papá? Soy tu hija. Nuestra madre. Mamá se avergonzaría de ti ahora mismo». Su voz se quebró de genuina angustia. La mención de Sarah, su difunta esposa, fue un golpe profundo. Le impactó el corazón a Art, un dolor agudo e inesperado. Pero se mantuvo firme, negándose a permitir que sus palabras quebrantaran su determinación. Tenía que hacerlo. Tenía que protegerse, y al hacerlo, quizás, abrirle los ojos a Ellie. «¿Qué es cruel, Eleanor?», preguntó, con la voz aún serena, pero con una dureza subyacente que desmentía su agitación interior. «¿Darte techo durante 5 años sin pagar alquiler o echarme aconitina en la comida mientras creía que estaba cenando tranquilamente en familia?» Ellie se estremeció, olvidando sus lágrimas por un momento. Susurró, casi inaudiblemente. Yo no sabía que él realmente...». Su voz se apagó, incapaz de completar la frase, incapaz de articular la horrible verdad. «¿Sabías algo, verdad, Eleanor?», insistió Art con voz firme. «Viste la codicia de Brandon, su desesperación. Conocías su carácter, y lo elegiste a él, en vez de a mí». Se levantó, empujando la silla hacia atrás. Dejó el documento sobre la mesa, en un desafío silencioso. «Estaré en mi estudio», le dijo al notario. «Avísame cuando hayan tomado la decisión». Se alejó, dejándolos en el silencio cargado de la cocina. 1 hora después, la asistente legal llamó suavemente a la puerta de su estudio.
Señor Miller, dijo en voz baja. Ya firmaron. Art asintió, sintiendo una profunda satisfacción. Recuperó el documento. Ambas firmas, temblorosas pero innegablemente legales, estaban allí. El frente de batalla estaba trazado. Las semanas siguientes se convirtieron en una tensa guerra fría dentro de la casa de Art. Trasladó su base de operaciones, durmiendo en la habitación de invitados, cocinando discretamente y organizando meticulosamente su existencia en función de la ausencia de Brandon y Eleanor. Se convirtió en un fantasma en su propia casa. Sentía su presencia, pero rara vez la veía. Mantenía la puerta de su estudio cerrada con llave, comunicándose solo con frases breves y entrecortadas si era absolutamente necesario. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron a aparecer señales de su desesperación. Cajas de mudanza, planas y dobladas, se materializaron en el recibidor, luego en la sala de estar, una barricada silenciosa y desolada. Art observaba ocasionalmente a Brandon cargando diversos objetos, aparentemente posesiones sentimentales, en su coche, solo para darse cuenta, al ver los espacios vacíos en los estantes o las paredes, de que iban a parar a casas de empeño. La desesperación era palpable. También notó que Eleanor pasaba horas al teléfono, con la voz cada vez más tensa y desesperada. A menudo escuchaba fragmentos de sus conversaciones. 2 habitaciones, al menos. Sí, tenemos 2 gatos. ¿Y la fianza? Eso es imposible. No la tenemos ahora mismo. Llamaba a los administradores de los apartamentos, chocando contra un muro tras otro. La ilusión de su vida cómoda se desmoronaba, pieza a pieza, con una angustia agonizante. Unas 3 semanas después del plazo de 60 días, Brandon, siempre intrigante, intentó una última maniobra. Se acercó a Art en la cocina, fingiendo un tono conciliador. Art, empezó. Mira, esto es una locura. Todos sabemos que no podemos conseguir $250,000 en 60 días. Pero queremos arreglar esto. ¿Qué tal si te pagamos $500 al mes? Un plan de pagos a plazos. Art hizo una pausa, removiendo el té. Hizo rápidamente los cálculos mentales. $500 al mes. Eso le llevaría 35 años, solo para pagar el capital, sin mencionar los intereses que se acumularían sobre semejante deuda. Era un insulto, un intento evidente de postergar el problema, de no pagar nunca de verdad. Miró a Brandon con un destello de desprecio en los ojos. «¿Qué opinas, Brandon?», preguntó con voz desbordante de sarcasmo. En la 5ª semana del ultimátum de 60 días, Art recibió una llamada de la detective Reed. Su voz tenía un matiz de satisfacción. «Señor Miller, tenemos buenas noticias. Lo encontramos. El comerciante siniestro que le vendió la aconitina a Brandon». Art sintió una oleada de satisfacción sombría. «Excelente. ¿Cómo lo encontraste?» «Registros de criptomonedas, registros de envío y un poco de trabajo policial tradicional», explicó Reed. «Tenemos el historial completo de mensajes entre él y Brandon, los registros de la transacción de pago y la confirmación de la entrega del paquete a la dirección de Brandon. Es irrefutable, señor Miller. Tenemos un caso muy sólido». Art asintió, sintiendo una fría sensación de triunfo. «¿Cuándo es la audiencia preliminar?» «El 14 de mayo. Brandon enfrenta de 15 a 25 años si es declarado culpable. Quizás más si la Fiscalía insiste en la acusación de intento de asesinato con circunstancias agravantes», le informó Reed. El Arte simplemente dijo, «Bien». Las piezas iban encajando, una tras otra, con gran agonía. Llegó el 60º día, un martes de finales de mayo, bajo un cielo tan indiferente como la propia determinación de Art. El camión de mudanzas económico de Craigslist, un gigante amarillo descolorido, se detuvo frente a su casa, con el motor rugiendo como una bestia cansada. Art observaba desde su sillón de cuero en el estudio, un observador silencioso. Brandon y Eleanor empezaron a cargar cajas y muebles en el camión. Los movimientos de Eleanor eran mecánicos, casi robóticos, su rostro un lienzo en blanco de agotamiento y desesperación. Brandon, en cambio, era un torbellino de energía frenética, ladrando instrucciones al solitario y cansado empleado de la mudanza. Su desesperación apenas disimulaba con un barniz de bravuconería. No dejaba de mirar nerviosamente hacia la casa, hacia la ventana del estudio de Art.
como esperando que apareciera y revocara la orden. Art permanecía oculto, observando. A medida que avanzaba la tarde, la casa se vaciaba poco a poco. Finalmente, solo quedaban unas pocas cosas. Eleanor regresó a la casa una última vez. Sus pasos resonaban en los espacios repentinamente vastos y vacíos. Apareció en la puerta del estudio de Art, su figura enmarcada por el pasillo vacío, su voz completamente apagada, sin inflexión alguna. «Nos vamos ahora», dijo ella, con los ojos enrojecidos y distantes. Art levantó la vista de los papeles que fingía leer y su mirada se encontró con la de ella. «Espero que seas feliz», continuó, con un tono más amargo en la voz. «Ganaste. Conseguiste justo lo que querías». Hizo una pausa, con una nueva oleada de lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Acaso me quieres todavía, papá? ¿Sigo siendo tu hija?» La pregunta flotaba en el aire. Un golpe devastador que se hundió en el abismo que Art había construido cuidadosamente alrededor de sus emociones. Sintió un dolor profundo, una astilla en el hielo que rodeaba su corazón. Por un instante fugaz, casi extendió la mano, casi pronunció las palabras que la consolarían, que reconocerían su dolor. Pero recordó el veneno, la traición, el segundo atentado contra su vida, la fianza. Recordó su decisión. Volvió la mirada a sus papeles, sin ofrecerle respuesta. Simplemente bajó la mirada. Su silencio era un muro entre ellos. Se quedó allí 3 largos segundos, mientras la distancia entre ellos se ensanchaba hasta convertirse en un abismo insalvable. Luego, con un suave gemido, se dio la vuelta y se alejó. La puerta principal se cerró con un suave clic, el último punto de un capítulo de su vida. El motor del camión cobró vida con un tosido. Luego retumbó por el camino de entrada, desapareciendo tras la curva. La casa estaba en silencio, vacía, suya de nuevo. El silencio era ensordecedor, pero extrañamente apacible. Justo cuando se desvanecían los últimos ecos del camión, su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de texto del detective Reed. «Audiencia preliminar mañana, 9 m. Tribunal del Condado de Fulton, Sala 3B. Se requiere su testimonio». Art respondió con una sola palabra: «Estaré allí». Al día siguiente, Art se despertó temprano. Se sentía diferente, más robusto, más delgado, como la obra de un escultor en un relieve nítido. Se vistió meticulosamente, traje oscuro, camisa blanca impecable y corbata conservadora. Condujo hasta el juzgado del condado de Fulton, un imponente edificio antiguo que se erigía como símbolo de la justicia, o al menos de su búsqueda. Entró en la sala 3B, un lugar de solemnidad y silencio, y se sentó en la galería, esperando a que lo llamaran. Cuando lo llamaron, se dirigió al estrado de los testigos, levantando la mano para prestar un juramento que tenía la firme intención de cumplir. Bajo el interrogatorio sereno y preciso del fiscal adjunto, Michael Kim, Art relató los sucesos de la noche del 15 de enero con voz firme y clara. Habló de la tranquila cena familiar, la repentina enfermedad, la oscuridad. Habló de despertar en el hospital, de la revelación del veneno de aconitina en su organismo y del impactante relato del Dr. Vance sobre el intento de Brandon de terminar el trabajo con un paralítico. Pronunció la verdad, sin tapujos ni perdón, ante una sala de audiencias silenciosa. Tras el testimonio inquebrantable de Art, el abogado de Brandon, un hombre elegante y agresivo llamado David Walsh, comenzó su contrainterrogatorio. Inmediatamente se lanzó a la ofensiva, intentando presentar a Art como un anciano vengativo. «Señor Miller», empezó Walsh con voz desbordante de condescendencia, «¿no es cierto que, poco después de este supuesto incidente, modificó drásticamente su testamento, desheredando a su única hija, Eleanor? Aseguré mis bienes en un fideicomiso, sí», respondió Art con calma, mirando a Walsh a los ojos. «¿Y no es cierto que entonces exigió $250,000 a su hija y a su yerno, una suma que sabía que no podrían pagar, pura venganza e ira, obligándolos a abandonar su hogar?» insistió Walsh, alzando la voz, intentando pintar la imagen de un patriarca insensible. La voz de Art se mantuvo firme, clara y firme. «Por instinto de supervivencia, señor Walsh. Alguien intentó asesinarme por mi dinero. Eliminé el motivo». Hizo una pausa para asimilar la contundencia de la declaración.
En cuanto al $250,000, era la renta de mercado acumulada durante 5 años, por una casa que ocuparon sin pagar alquiler. Eran negocios, no venganza. Walsh, nervioso, intentó una perspectiva diferente. ¿Y no es cierto que Eleanor Miller estaba al tanto de estos cambios en sus finanzas y de las acciones de su esposo? El fiscal adjunto Michael Kim se levantó de inmediato. «Protesto, señoría. Irrelevante. Eleanor Miller no está siendo juzgada aquí». La jueza Harriet Evans, una mujer de rostro severo y aire de absoluta autoridad, sostuvo la objeción. «Señor Walsh, aténgase a las acciones del acusado. La señora Hayes no está siendo juzgada». A continuación, el doctor Elias Vance subió al estrado. Su testimonio, sereno y clínico, detalló el audaz intento de Brandon de sobornarlo, incluyendo la descripción del vial de succinilcolina. A continuación, un experto en toxicología explicó meticulosamente la letalidad de la aconitina, describiendo su origen en el acónito y la forma precisa y dolorosa en que ataca el sistema nervioso humano. Quizás la evidencia más contundente provino del testimonio en video del vendedor de la Darknet. Su rostro estaba oscurecido, su voz distorsionada, pero su relato fue escalofriantemente claro. Confirmó la venta de aconitina a Brandon, incluyendo capturas de pantalla de su historial de mensajes y los registros de transacciones de criptomonedas. El caso de la fiscalía era, sin duda, irrefutable. Finalmente, Brandon subió al estrado. Bajo el interrogatorio directo de su abogado, intentó una defensa absurda, una historia enrevesada sobre el hallazgo del frasco, su preocupación por el deterioro de la salud de Art y su deseo de que apreciara más su vida, no que le hiciera daño a nadie. Afirmó que la conversación con el doctor Vance fue malinterpretada por completo, como si fuera un yerno desesperado que buscaba ayuda, no orquestar un asesinato. Sin embargo, el jurado vio claramente a través de la endeble fachada. Sus expresiones, una mezcla de incredulidad y desprecio apenas disimulado, lo decían todo. Tras los alegatos finales, en los que la fiscal Kim ofreció un contundente resumen que enfatizaba la avaricia calculada y la crueldad de Brandon, el jurado se retiró a deliberar. Art esperó tranquilamente en el pasillo con el detective Reed, en una vigilia silenciosa. 2 horas después, un alguacil anunció el veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada, llena de tensión y expectación. Art tomó asiento, con una extraña mezcla de aprensión y una tranquila certeza. Mientras el presidente se ponía de pie, con voz clara y resonante, se pronunció el veredicto. Declaramos al acusado, Brandon Hayes, culpable de intento de asesinato con circunstancias agravantes. Una exclamación colectiva recorrió la galería. Eleanor, sentada entre los escasos familiares de Brandon, se tapó la cara con las manos. Sus sollozos resonaban con fuerza. Brandon, de pie, rígido junto a su abogado, se desplomó visiblemente, con los hombros hundidos como si un peso invisible lo hubiera aplastado de repente. La jueza Harriet Evans emitió la sentencia con firmeza. Señor Hayes, sus acciones fueron premeditadas, crueles y motivadas por pura avaricia. Intentó quitarle la vida a un hombre para obtener ganancias económicas y luego intentó ocultar sus huellas sobornando a un profesional médico para que terminara el trabajo. Este tribunal no puede tolerar tan atroz desprecio por la vida humana. Lo condeno a 18 años en el Departamento de Correccionales de Georgia. Afuera del juzgado, los medios de comunicación se agolpaban, con las cámaras encendidas y los micrófonos a la vista. Art, protegido por el detective Reed, se abrió paso entre la multitud. Al llegar a su coche sin distintivos, el detective Reed se giró hacia él. «Señor Miller», dijo, con voz más suave, «ha pasado por mucho. El Estado tiene sólidos argumentos para acusar de complicidad a Eleanor. Tenemos pruebas de que ella pagó su fianza, sabiendo que él intentó matarlo. ¿Quiere continuar?» Art miró hacia la calle, viendo pasar los coches, a la gente seguir con su vida normal, ajeno al drama que acababa de estallar. Pensó en Ellie, con el rostro desencajado por el dolor en la sala del tribunal. Pensó en Sarah y en la hija que habían criado. Negó con la cabeza lentamente. «No, detective, no testificaré en contra de mi hija». Hizo una pausa, con la mirada perdida. Ha perdido su casa, su herencia, a su marido y a su padre. «Ya basta.
Se subió a su coche y condujo hasta su casa vacía. El silencio era profundo. El peso de la decisión del tribunal se sentía en el aire. Había ganado. Había sobrevivido. Pero el coste fue inmenso. En las semanas posteriores a la condena y sentencia de Brandon, el silencio en casa de Art fue profundo, aunque no del todo pacífico. Eleanor intentó contactarlo repetidamente. Su teléfono vibraba con sus llamadas, su bandeja de entrada se llenaba de sus correos electrónicos, y cartas, escritas con su fluida y familiar caligrafía, llegaban a su buzón. Cada una súplica desesperada de comprensión, de reconciliación. Cada una, sistemáticamente ignorada, borrada o destruida. El abismo entre ellos solo se había profundizado, tallado por los filos de la traición y la implacable espada de la justicia. Luego, a principios de julio, las maniobras legales comenzaron de nuevo. El abogado de Eleanor, uno nuevo y menos combativo esta vez, notificó a Art los documentos que impugnaban el fideicomiso revocable en vida. Las acusaciones eran familiares, capacidad disminuida y coacción, alegando que Art no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando estableció el fideicomiso, que aún se recuperaba del envenenamiento y, por lo tanto, era incapaz de tomar decisiones racionales. Art envió inmediatamente los documentos a la señora Lena Chen. Su respuesta fue tranquilizadoramente rápida. «Señor Miller», declaró por teléfono con voz segura, «este caso es débil, muy débil. Tenemos toda la documentación que demuestra sus claras intenciones y acciones. También contamos con la evaluación psiquiátrica integral de la doctora Evelyn Stone, realizada poco después de su alta, que confirma su sano juicio y su toma de decisiones deliberada». Prometió un sobreseimiento rápido. En la audiencia civil posterior, la señora Lena Chen fue una figura destacada. Presentó la sólida defensa de Art, describiendo meticulosamente la cronología de los hechos, la planificación detallada del fideicomiso y, crucialmente, la evaluación psiquiátrica del doctor Stone. La evaluación no dejó lugar a dudas. Art había estado completamente lúcido, en pleno control de sus facultades, y había actuado con intención cuidadosa y meditada. La jueza Clara Jenkins, tras revisar las pruebas y escuchar los convincentes argumentos de la señora Chen, emitió su fallo sin vacilar. Denegó la solicitud de Eleanor de invalidar el fideicomiso, afirmando inequívocamente que Art había actuado con planificación deliberada, no por reacción impulsiva, motivada por la presión. El fideicomiso se mantuvo en pie. Los bienes de Art permanecieron seguros. Tras la audiencia, la señora Lena Chen tomó a Art aparte. «Señor Miller», dijo con voz más suave, «también me han informado de la situación financiera actual de su hija. Entre los honorarios legales y la falta de ingresos estables, está en serios problemas. Probablemente se esté declarando en bancarrota». Art escuchaba con rostro impasible. No había preguntado, pero no le sorprendió. Brandon había sido su único sustento económico, y ahora estaba en prisión, despojado de todo. Y Eleanor, sin la riqueza de su padre, estaba realmente sola. Sintió un atisbo de algo, no exactamente compasión, sino el reconocimiento de la profunda pérdida que ella se había infligido. «Tengo una oferta», dijo Art con voz monótona. «Un pago único de $25,000, a cambio de un acuerdo vinculante de no contacto, una ruptura definitiva, para siempre». La señora Chen lo miró, sorprendida por la firmeza de su oferta. «Se la presentaré. Supongo que aceptará». Así lo hizo. Unos días después, llegó el acuerdo firmado. Eleanor apenas lo había leído, informó la señora Chen, ansiosa por cualquier ayuda financiera. Art había cortado el último cordón. Caminó por su casa, ahora completamente vacía. El silencio ya no era solo una ausencia física de sonido, sino un espacio emocional y psicológico. Sintió que lo invadía, una sensación de plenitud. «Listo», susurró para sí mismo. «Legalmente, financieramente, emocionalmente. Listo». La casa ya no era solo suya. Estaba en paz. Las semanas se convirtieron en meses. Las batallas legales habían quedado atrás. Las heridas emocionales, aunque profundas, finalmente comenzaban a cicatrizar. Art se dio cuenta de que necesitaba más que paz. Necesitaba un nuevo propósito. Pensó en su antigua pasión, la que lo había iniciado todo. Llamó a su viejo amigo, Leo García, un chef al que había asesorado décadas atrás.
Se conocieron en Octane Coffee, con el aroma de los granos tostados impregnando el aire. Leo, empezó Art, con una chispa en los ojos que no había tenido en años. He estado pensando. Quiero abrir otro restaurante. Leo, con el rostro arrugado en una amplia sonrisa, escuchó atentamente. Pequeño e íntimo, explicó Art. Quizás 30 asientos. Solo cena. Nada de un imperio enorme esta vez, solo buena comida, buen vino y la alegría de crear. El entusiasmo de Leo fue inmediato, contagioso. Art, es fantástico. Me apunto. Extrañé trabajar contigo. Siempre formamos un gran equipo. Su amor compartido por el oficio, por la magia de crear experiencias culinarias, se reavivó. Un nuevo capítulo, lleno de la promesa de nuevos comienzos, se abría. La vida, sin embargo, siempre tenía sus ecos. Art recibió una última actualización de la detective Reed, un breve mensaje de texto. Brandon, le informó, había tenido un altercado importante en prisión, lo que le había aumentado la condena y había obstaculizado seriamente sus futuras posibilidades de libertad condicional. Art leyó el mensaje con una leve sonrisa en los labios. Respondió, bien. Luego, reflexionando sobre el arduo viaje que acababa de completar, añadió, ya no aguanto más los embrollos, detective. Quería justicia, no venganza. Anhelaba cerrar todos los cabos sueltos, el murmullo de una cocina ajetreada, el tintineo de las copas, el murmullo de los comensales satisfechos. Anhelaba abrir su nuevo restaurante, vivir bien, demostrando que la mejor venganza no era la destrucción, era vivir bien.